Buena noticia, poder saludar a mis compañeros del mediodía. Me encanta poderlos saludar a esta hora. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, muy interesante todo el tema de la ayuda para combatir el hambre, porque es que muchas veces esta situación se vive en silencio y la solidaridad pues es muy importante para enfrentar esta situación tan difícil para todos, pero sobre todo vital para algunos, que no es ni siquiera una situación difícil, sino el día a día de cómo sobrevivir, así que muy, muy interesante. El Día Mundial de la Alimentación, Andrea, para que lo registre usted en su calendario, ¿no? El que usted le va pasando las páginas cada mes. Bueno, Sí, aquí lo tengo. Don Mauricio Beltrán, buenas tardes. Una buena noticia poderlo saludar a esta hora. Muchas gracias, buenas tardes, y también acompaño el comentario de Andrea, muy acertado, y de verdad que pensar en alimentar, en apoyar a quienes lo necesitan es muy importante, sobre todo esa mirada que siempre hemos tenido en dos departamentos principalmente, en Chocó y en La Guajira, donde hay niños que definitivamente necesitan el apoyo y la ayuda de todos, no solo del Estado, que el Estado debe estar primero ahí, pero está como en deuda. Y saludo a Paola Herrera, que nos trae la buena noticia de hoy, que llega Andrea de la mano de la noticia que nos contó ayer en primicia al mediodía en Sigue la W, sobre ese plan, ¿se acuerda de ese plan que apareció, que encontró ella en un borrador? El borrador. ¿Ah? El borrador. Pero es que además trae dos noticias. A ver. Trae una buena noticia, pero ya nos lo va a decir Paola, pero también una impresionante, y es que hubo un cambio de planes y tal vez desmintiendo un poco el borrador que usted tenía, como queriendo decir que no era, pero usted tiene la prueba de la foto. Pues no es desmintiendo, Andrea, simplemente que ya Planeación Nacional ha dicho que... Bueno, primero buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz Buenas tardes, viernes qué a gusto todos. verla. Buenas tardes. Buen saco de tortuga, cuello de tortuga, ¿no? No saco de tortuga. Este calor. No, acá está haciendo frío, Mauricio, es que Juan ¿Ah, Pablo sí? pone ese aire muy alto. Bueno, no, le decía a Andrea que imagínese que el director de planeación salió hoy a decir que el COMPES que nosotros revelamos ayer, y que además, usted se acuerda que yo dije muchas veces que era un borrador, él en efecto dice que es un borrador, pero que no lo conocían ni el presidente, ni los ministros, ni él, que fue un documento que hicieron sus asesores técnicos en Planeación Nacional y que pues se está ajustando, porque como todos los borradores de COMPES, esto también lo dijimos ayer, pues tienen 15 días para comentarios y para modificarse y hacer los ajustes que las personas que comenten pues quieran hacer. El problema es que revisando de nuevo el documento, Andrea, ya no aparece nada de lo que contamos ayer sobre lo que serían las bases de la reforma laboral. Entonces no digamos desmentir, digamos reculando en algunos puntos, porque dice que no tiene todo el conocimiento de lo que hacen sus asesores. Igual es un cambio ahí de versión. Imagínense, y además, pues borran todo lo que tenía que ver con la eliminación de los costos laborales no salariales, como lo de los parafiscales, lo que hablamos de los aportes a salud, también esa reducción de costos a la hora de despedir empleados, todo eso ya no aparece en el borrador, pero sí estaba, como bien lo dijo Andrea, yo tomé la foto, aquí la mostramos el documento, eso estaba en la propuesta inicial que hizo el DNP, o pues los técnicos del DNP, y ya en este borrador nuevo pues no aparece, pero pues también habrá 15 días para comentarlo. Bueno, pero entonces es una buena noticia, porque por lo menos ayer usted sí nos había dejado un tanto inquietos, ¿no? Sí, claro, porque aunque unos calificaron la iniciativa como excelente porque se supone que va a generar más trabajo, pero sí es tan buena la iniciativa porque el gobierno entonces recula o la cambia, lo borra, es solo por presión, no creo que se tomen decisiones gubernamentales, ¿no, Juan Pablo? Y bueno, hay que esperar entonces qué va a pasar con esto, con la reforma laboral el próximo año y con este COMPES que es el que se está planeando para la reactivación, pero imagínense, un COMPES de reactivación y no lo conoce ni el presidente, ni los ministros, ni el director de planeación. Vamos a hacer una pausa, nos vamos con un panel muy interesante que Andrea además va a conducir, con el numeral del 2022 espero, del 2022 espero, porque es que Andrea, nosotros sí quedamos, mejor dicho, llevamos una semana oyendo los ecos de ojo con el 22, que fue la expresión que utilizó el expresidente Uribe el pasado fin de semana, pero que ha servido ahora para todo, ¿no? Porque entonces en todas las orillas están diciendo ojo con el 22. De verdad nos espera, Andrea, un abismo dentro de 2 años, mejor dicho, de aquí a allá ya mejor apague y vámonos.
No, pues es que es un poco también tener muy presente de qué es lo que se está hablando, ¿no? Porque muchas veces es el coco del castrochavismo, para algunos es el coco del uribismo, pero queremos aquí aterrizarlo con personas que tienen diferentes ideologías políticas, pero le doy los adelantos. El nombre, Angélica Lozano, el senador Jorge Enrique Robledo, el senador Ciro Ramírez y también Rodrigo Lara de Cambio Radical. Para que Listo. debatamos qué es lo que viene para 2022. Buenísimo, arranca el panel en segundos, nos vamos a hablar, nos espera un abismo en 2 años, tenemos que ir preparando las pastillas de cianuro, las cuerdas para ahorcarnos o lo que sea, o lanzarnos de una vez a un precipicio, porque en el 2022 Colombia se acaba. Están sonando ya las trompetas del apocalipsis y los caballos del apocalipsis, los jinetes se acercan. ¿O en realidad estamos ante un poco de alarmismo para tratar de generar votos de una orilla y de otra? Numeral del 2022, espero una pausa, sigue la W y nos vamos con los jinetes del apocalipsis. Bueno, no, mentiras, no. Con los panelistas que van a hablar aquí en Sigue la W, ya volvemos. En donde nos están diciendo que si no se toma entonces el camino que define X o Y, entonces sencillamente el país se va a acabar. Yo no sé si la cosa sea así y por eso, adelante por favor, Andrea, con su panel. Pues entonces queremos hacer un debate, los invitamos a que se conecten ya, W Radio Colombia en Facebook, para que ustedes escuchen diferentes opiniones. Está con nosotros el senador Jorge Enrique Robledo, los voy a ir saludando. Senador, bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Qué opina sobre esa advertencia, o por lo menos lo que escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe Vélez diciendo, ojo al 2022? ¿Qué es lo que está en juego? Aló, es ¿Nos que escucha, no sé senador? si me oyeron. Adelante, senador. Ahora sí, perfecto, ahora sí lo escuchamos. Adelante. Así no, mis saludos, Andrea, muchas gracias por la invitación y a los colegas del panel, mis saludos. Senador, entonces empecemos con esa advertencia que están haciendo particularmente desde el uribismo. Ojo con el 2022. ¿Qué es lo que está en juego en el 2022? Pues a ver, digamos, fuera de esos alarmismos astutos para ver cómo meten miedo, para llevar a la gente arriada a las urnas, la verdad es que lo que está en juego en el 2002, como suele suceder en el 2022, es continuismo o cambio. Es evidente pues que quienes están, digamos, unidos con Duque, pues representan el continuismo, más de lo mismo, más del mismo veneno que viene matando a este país desde hace tantos años a punta de pobreza y quiebra agraria, industrial y corrupción, etc. Entonces esa va a ser, digamos, una cara de la moneda, digamos. Y muy seguramente del otro lado, sobre todo ya para la segunda vuelta, pues casi que inevitablemente para la segunda vuelta, pues irá a aparecer alguna propuesta, digamos, que tiene puntos de vista diferentes a los de los mismos con las mismas, a los del continuismo duquista, ¿no? Entonces, pues digamos que ese es el panorama más grueso. Ahora, los detalles de ese rompecabezas, pues tienen muchos momentos, ¿no? Y falta ver cómo van a evolucionar, pero esa va a ser la decisión de los colombianos. Si seguir con el mismo veneno que viene destruyendo a este país desde hace tantos años, todo este modelo económico neoliberal de concentración de la riqueza, pobreza, hambre, destrucción de la industria o el agro, o si nos adentramos en una economía de mercado, estoy hablando de economía de mercado, para que no se mienta al respecto, ¿sí? Que desarrolle. Es que nosotros tenemos una economía de mercado de $6.000 de producto por habitante. La de Estados Unidos es de $60.000. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es generar una economía de mercado que genere riqueza para que genere empleo, para que genere fuentes de empleo. Aquí se hace mucha demagogia hablando de crear empleo, pero al mismo tiempo le aplican tratados de libre comercio que destruyen la fuente de creación del empleo. Y no se crean empleos, se crean fuentes de creación del empleo. Ese es, yo diría, que el gran debate que vamos a tener en el 2022, bueno, más otras muchas cosas, paz, violencia, corrupción, bueno, tantos otros temas. Senadora Angélica Lozano, quiero preguntarle qué es lo que está en juego para ese 2022 y si de pronto ya no estamos, como lo decía Juan Pablo, en una frase maniquea y también de meter mucho susto, o realmente sí está de esta dimensión lo que espera los colombianos para las próximas elecciones. Bienvenida. Activemos el audio, por favor, y ya la podemos escuchar. Perfecto. Por si acaso, Andrés, hay mal sonido, te escuché bastante mal. El 22 ya es muy importante. Estoy de acuerdo con Uribe que ojo con el 22, la situación de inequidad y desigualdad en nuestro país de siempre, agravada por la pandemia, impone unos retos sociales, económicos, ambientales, de seguridad, de justicia y sobre todo de sacar adelante nuestro país. No podemos seguir pendientes del pasado, un líder como el senador Uribe que
que por 20 años ha tenido tanto poder con un discurso de miedo que vende. Pues mire a Trump, exportamos carreta, sí implica un desafío, hay que dejar eso atrás y Colombia debe tener un gobierno de transición hacia la democracia integral, una transición que ayude a consolidar acuerdos de paz, pero sobre todo que esté promoviendo un Estado donde pueda competir el empresario mediano, chiquito, grande, competir con transparencia y que los ciudadanos, hombres y mujeres, puedan tener mejor futuro. Y ese gobierno de transición implica una agenda rica, realista, sólida y mucha acción colectiva. Queremos saludar a esta hora al senador del Centro Democrático, otra orilla política, Ciro Ramírez. Gracias por estar aquí con nosotros en Sigue la W. Esa advertencia, ¿por qué la está haciendo el expresidente Uribe? Y le pregunto, como piensan algunos detractores del uribismo, si esto no es un poco también jugar con el tema del miedo, de la llegada del castrochavismo, para así ganar adeptos o no en las próximas elecciones. Hola Andrea, saludo a los senadores Angélica y el senador Robledo, a los oyentes. Yo pienso que hay que poner todo en un equilibrio, ¿no? Que es el uribismo. Hace unos años nos decían que si votábamos no y ganaban no volvía la guerra a las ciudades y volvía la guerra. Yo no me acuerdo que todos dijeran así como están diciendo, es que el uribismo asusta. En ese tiempo no asustaban con ese comentario, me parece que es lo mismo, creo yo. Nos dijeron que si ganaban no volvía la guerra a las ciudades, pues efectivamente ganó el no. Acabaron la democracia. Qué bueno que llamen ahora a un gobierno de transición hacia la democracia. Esos que pasaron por encima de la democracia cuando ganamos con el no en un mecanismo de participación ciudadana como el plebiscito. Yo lo que digo es que, Andrea, es bueno advertir. Vemos a Argentina cómo están marchando en las calles para pedir que abran el comercio, abran la economía porque no pueden más con la situación tan grave que están viviendo, histórica, sin antecedentes en lo económico, en lo democrático. Muy grave lo mismo que viene pasando en Venezuela, muy grave lo que pasó en Cuba. Creo que vale la pena advertir, y aquí escuchábamos a senadores de la República que decían que Chávez era lo máximo, que Chávez era lo mejor, incluso su mayor defensor en la Asamblea Nacional de Venezuela decía que le había dado recursos a la campaña de Gustavo Petro, lo dijo allá Diosdado Cabello una vez, aquí hay personas que acompañaron a la campaña de Gustavo Petro. Entonces, dicen, ¿estamos asustando o es que lo están diciendo en Venezuela? No nosotros, lo están diciendo en Venezuela. Yo lo que digo es que Iván Duque ha sido un presidente, primero, que ha hecho un llamado a bajar la polarización. Creo que aquí no ha sido escuchado, ha sido una persona cauta, prudente, creo que su pilar ha sido la equidad, precisamente como una gran bandera para cerrar brechas de pobreza, un poco de bajar ese radicalismo que hoy estamos viviendo en la política, en las calles, en los hogares. Yo pienso que hay que buscar en el 22 un gran candidato de un gran frente, de lo que está pidiendo los colombianos, y es pobreza, economía, empleo sobre todo, empleo, recuperar este país. Hay que recuperar este país y yo pienso que hay que volver a recuperar una política de seguridad porque durante muchos años se abandonó. Incluso lo que estamos viendo es que tenemos que volver a arreglar la casa de ese gran desorden de inseguridad, de narcotráfico que nos dejaron en Colombia. Estamos ya entonces en esta fase de debate y por eso quiero que ustedes también intervengan cuando lo consideran. Y quiero empezar con lo que está en juego referente a la paz, porque tal vez es uno de los puntos álgidos por esas propuestas desde campaña, incluso del uribismo, del Centro Democrático, por querer cambiar lo establecido en la JEP y por lo que estaría en juego entonces para este 2022, que estamos para algunos también en una fase de implementación clave y fundamental. Empecemos entonces con el senador Jorge Enrique Robledo y cuando ustedes quieran opinar pueden hacerlo en este debate. ¿Y cuál es la pregunta específica, Andrea? La pregunta específica, senador, es el tema de la paz, lo que está en juego respecto al tema de la paz en 2022 y las diferencias políticas que se presentan en este momento referente a la paz. Sí, en primer término, nosotros respaldamos el proceso de paz y creemos que eso fue una decisión adecuada. Hoy hay muchísima menos, en Colombia, menos sangre, menos viudas, menos huérfanos. Eso no se lo pueden quitar a nadie, no importa cuántos cuentos echen al respecto. Ahora, que haya cosas que se deban discutir, sin duda que sí se pueden discutir
etcétera, pero ese proceso de paz yo creo que hay que mantenerlo, entre otras cosas porque está empeñada la palabra del Estado colombiano. O sea, un Estado que miente y engaña es un Estado que es absolutamente imposible de defender, y estos son acuerdos de Estado los que se hicieron en ese proceso de paz. Pero además sobre la paz también hay que decir otras cosas. Sigue habiendo muchas manifestaciones de violencia, sí, que son tremendamente dañinas de un tipo o de otro. Yo creo que Colombia tiene que hacer un esfuerzo por hacer un pacto, un acuerdo, para que las otras violencias que siguen presentes desaparezcan. Y eso, a mi juicio, tiene que incluir como un criterio principalísimo el monopolio, la idea del monopolio del Estado sobre la fuerza. Colombia no puede seguir siendo el país de los horrores en el cual durante medio siglo el que ha querido en Colombia se echa una pistola o un fusil al bolsillo y sale como se le da la gana. No, aquí necesitamos un Estado que garantice, esa es una de mis propuestas a la presidencia, que garantice el monopolio del Estado sobre la fuerza. Ahora, un monopolio democrático, un monopolio legítimo, un monopolio respetuoso de los derechos humanos, donde la fuerza pública no atropelle ni haga ningún tipo de conducta indeseable. Pienso que ese es el enfoque que hay que tener. Lo que sí haya avanzado ya en procesos de paz hay que mantenerlo. Pienso que eso es lo que es sensato. Y habrá que ver cómo se avanza más hacia ese monopolio, por una vía o por otra vía. Eso va a depender de las circunstancias. Pero en mi gobierno será propósito indeclinable el monopolio del Estado sobre la fuerza, repito, una fuerza democrática, garantista, civilizada, que no utilice la violencia de manera desproporcionada y de manera ilegal. Senador Robledo, quiero ir con el senador Ciro Ramírez del Centro Democrático, porque conectado con esto de la paz y mirando hacia el 2022 y con este ojo con el 22, yo quiero preguntarle, senador, si al decir ojo con el 22 y pensar de pronto en una continuidad del Centro Democrático en el poder, no deberíamos nosotros decir ojo con el 2020, cuando tenemos líderes sociales amenazados y asesinados, cuando tenemos un narcotráfico disparado, cuando tenemos una realidad violenta en muchas zonas del país que en 2 años de gobierno el Centro Democrático no ha podido contener y el presidente Duque no ha podido contener. Para dejar de mirar 2 años hacia atrás y empezar a decir que es que esto fue Santos y Santos, ojo con el 22, ¿no sería mejor decir, oiga, ojo con el 22 porque en 2 años que lleva el gobierno las cosas no es que han mejorado mucho en términos de seguridad y en términos de paz? Juan Pablo, usted habla sobre hoy, pero ¿cuál es la causa de lo de hoy? ¿Qué es lo que está generando esas masacres, esos asesinatos, ese atentado terrorista de incendiar 56 CAIs en Bogotá, tratar de incinerar vivos a los policías, asesinar, secuestrar el servicio público de transporte en Bogotá y asesinar a una mujer? ¿Qué es lo que está causando esto? ¿Qué es lo que está causando todo lo que usted ha dicho hoy? ¿No será de pronto que los cultivos ilícitos se hayan multiplicado por 4 en Colombia? Yo creo que eso de pronto tiene algo que ver. De pronto no será que se abandonó durante muchos años una política de seguridad que hoy esté generando que los bandas criminales estén fortalecidas, consolidadas, reinando otra vez en Colombia, que otra vez estemos llenos de pequeños narcotraficantes por todo el país. ¿No será también que se abandonó durante un tiempo el espacio que abandonaron las FARC, o se cambiaron el brazalete y se abandonó eso? ¿No será también porque lo que dijimos muchas veces y repetimos un sinnúmero de veces de paz sin impunidad, paz sin impunidad, paz sin impunidad, no nos escucharon y hoy estamos viendo unos señores en el Congreso, otros señores por acá, otros señores por allá, ni de verdad nada, ni de niños nada, ni ellos no tienen un peso, ellos no fueron narcotraficantes, ellos no reclutaron, un mar de homicidios, masacres, impunidad, no hay verdad? ¿No será de pronto que algo tiene que ver esa causa, claro, que está generando todo esto? Pero es que volviendo yo estoy de acuerdo con usted, Juan Pablo. Al punto de inicio, es que uno dice, ojo con el 2022, pues miércoles sí, es que cuando estábamos armando este tema en Consejo Editorial, yo pensaba en las elecciones en los Estados Unidos. Hombre, yo no vi a Donald Trump hace 2 años diciendo, hey, be careful with the 2020, nunca pasó. O sea, Donald Trump está en campaña ahorita, está pensando ahorita en los temas de campaña. Pero es que yo creo que los problemas de hoy son los de hoy, no los del 2022, ¿no cree? Sí, claro. Y yo lo que digo, hoy hay 2 frentes que atender. Uno, Argentina está con contagios diarios en 13.000. Polonia acaba de cerrar. París también. Italia está volando, igual creo que ya está superando el pico de antes. España igual. Estamos con un frente de salud pública y otro frente de recuperar el empleo y la economía.
Eso debe ser la prioridad. Eso debe ser la prioridad, y esa ha sido la prioridad, no solo del Congreso, debe ser del gobierno, de la academia, de los medios de comunicación y de todos los colombianos. Esos dos frentes son el corto plazo, debe ser el hoy, y deben estar todos los esfuerzos aunados para combatir esos dos frentes en los que hoy debemos tener un gran consenso. Claro, pero no, hoy... Y es que, senador, como decía Juan Pablo, los problemas no son de 2022, sino son los problemas de hoy, y tampoco son los problemas de hace unos años, de hace 2 años, sino, volvemos, son los problemas que estamos viviendo ahora. Usted dice que son consecuencia de pronto lo que dejó un gobierno anterior, pero entonces escogimos un gobierno que lleva 2 años y que no ha sido capaz de ponerle coto a todas esas cosas, a esos problemas, y no vamos a caer en el abismo en 2022, sino que ya estamos cayendo en el abismo, ya estamos en el abismo. Pues yo no sé si tan en el abismo. Yo creo que Colombia, a comparación a muchos países del planeta, ha manejado bien la pandemia en materia de contagios por millón de habitantes, ha manejado, digamos, viene recuperando bien la economía, incluso expertos economistas han hablado que Chile y Colombia están punteando, hablando sobre la recuperación económica, se creó la política social más grande de toda la historia de Colombia como el ingreso solidario. Yo pienso que Colombia iba creciendo en el mes de febrero, llegando a tasas de crecimiento del 5%, hay cosas por corregir, el incremento de la pobreza antes de la pandemia es algo que corregir, es un llamado de atención fuerte al gobierno, lo digo como congresista del Centro Democrático, cosas por corregir, cosas que se han hecho bien, pero lo que digo es que el abismo y que estamos mal y que, no, perdónenme, claro que se está recuperando una política de seguridad, claro que se está trabajando para que esos señores por lo menos digan la verdad, se está trabajando para que por favor extraditaran a Santrich, no dejaron, lo dejaron escapar, la JEP dijo que por Dios, que mejor dicho que no. Entonces yo lo que digo es que no podemos decir que es que aquí ya estamos pues en la peor. Claro que íbamos bien, estábamos recuperando la economía, en materia social se estaba creando un programa social como el ingreso solidario y se vienen haciendo muchas cosas bien. Ojalá podamos mantener esa línea y 2 prioridades, salud pública y empleo en este momento. ¿Qué es lo que espera entonces, o qué es lo que viene para 2022? Sin duda, el partido Cambio Radical, y particularmente con nombre propio, Alex Char, será uno de los protagonistas, a quien dan por seguro candidato a la presidencia. Y por eso queremos saludar a un senador de esta colectividad. Rodrigo Lara, bienvenido aquí a Sigue la W. Activemos, por favor, el audio y díganos entonces usted qué es lo que se espera para el 2022 y si también nos está haciendo una exageración en cuanto a esas advertencias de lo que viene, o para usted qué está en juego. Hola Andrea, ¿cómo estás? Un saludo a Juan Pablo, a Ciro, a Jorge y a Angélica y a todos los oyentes. Pues a ver, yo creo que lo que veo hoy en día es con esta advertencia de ojo al 2022 y el anuncio de la convocatoria de un referendo que vuelve sobre asuntos del pasado, es básicamente un afán muy grande, una preocupación muy grande, yo también la tendría, del partido de gobierno sobre el juicio y el balance que harán los colombianos de la actual administración. Ya el año entrante ya el gobierno está de salida. Ya el gobierno, a partir del año entrante, ya le restarán menos de año y medio. Y este es un gobierno ya de salida con el sol a sus espaldas. Y el balance es absolutamente calamitoso. La verdad es que Colombia enfrentó muy mal esta crisis económica producida por el COVID. Se equivocó absolutamente con la política de rigor y ortodoxa de Alberto Carrasquilla y dejó que la mayoría de las empresas de Colombia se quebraran y que la mayoría o muchos colombianos, millones de colombianos perdieran su empleo. Colombia es el segundo país del mundo en donde el nivel de desempleo más creció, más ha crecido en 2020, para que usted dimensione la profundidad de esta crisis. Y Colombia es el país con la tasa de desempleo más alta de América Latina y obviamente más alta de la OCDE. El balance no pudo ser peor y la tasa de desempleo habla por sí sola. Y eso significa pues una demanda interna colapsada en una economía que dependía esencialmente de su mercado interno porque exporta muy poco. Nada se hizo en este gobierno para fomentar la producción industrial y cualquier producción o exportación de productos con valor agregado. Entonces, pues lo que estamos enfrentando es supremamente duro. Esto es un tiempo de rupturas muy profundas. Y pues obviamente yo estaría igual de preocupado, pero la preocupación obviamente del Centro Democrático es intentar distraer la atención de los colombianos sobre este precario balance del gobierno. En materia de seguridad, pues ni hablemos. En materia de seguridad, digamos, el Centro Democrático tenía una credencial de ser un gobierno, de ser un partido, digamos, que tenía una línea firme.
pero aquí la política de mano firme ha sido más bien de opereta, de discursos bravucones, porque el país perdió completamente el control territorial. Ellos no han logrado reducir, sino apenas en un 9% la superficie de cultivos ilícitos, y han dejado que prosperen todo tipo de mafias y de delincuentes en el territorio. Y si usted observa, sí, la política de Juan Manuel Santos en materia de cultivos ilícitos fue un desastre. Y yo lo señalé muchas veces. Se equivocaron absolutamente en ese gobierno, pues, del cual yo no hacía parte. Pero lo fustigué y esperaba, francamente, que el actual gobierno hiciera algo para reducir los cultivos ilícitos. Y apenas en 2 años y medio han reducido los cultivos ilícitos de 164.000 hectáreas a 155.000. Otro fracaso. No han logrado una orientación seria y digna del Ejército Nacional, uno de los mejores ejércitos del mundo. Nuestro ejército perdió la capacidad operacional. En los últimos 6 meses han sido asesinados 43 militares, humillados, secuestrados. Sí. No nos han dado explicaciones sobre la caída muy misteriosa de... Pero senador, pero vamos por partes, porque es que si no alcanzamos a hacer todos los temas y queremos además ir escuchando a los otros panelistas. Perdóneme, senador, que quiero ir con la senadora Angélica Lozano también. Senadora, volviendo al tema de paz, y ya volvemos con Rodrigo Lara. Hablemos del tema de paz y hablemos del tema de conflicto y de narcotráfico, que además Ciro Ramírez lo dejó planteado como uno de los grandes problemas e inconvenientes no resueltos desde el gobierno anterior, y aquí también el senador Lara lo estaba señalando. Cuando uno mira hacia el 2022, el tema del narcotráfico sin duda es crucial, pero hasta dónde lo uno va en contravía de lo otro, es decir, la paz y el narcotráfico son imposibles, son irreconciliables y sobre todo son imposibles de combatir como pareciera ser lo que estamos viendo. Active el micrófono, por favor, senadora. Hay que deslindar un poco esos dos términos, porque la gente cuando se dice paz piensa es en los desmovilizados y en los PEDET. Es fundamental cumplir todo lo de los PEDET, la garantía para los desmovilizados, pero el reto de seguridad es que le escuchaba a Ariel Ávila en semana decir que a 20 minutos de Cali hay cultivos de coca y que eso antes no pasaba. Y esto tiene todo un mapeo de seguridad territorial, regional, donde no se ve, no se entiende la política de seguridad del gobierno actual. Y esa permisividad, sumada a las mafias, a los mexicanos y a la proliferación de carteles, pues tiene toda una incidencia en problemas de seguridad cotidiana, más ambiental, de corrupción y demás. Entonces, me gustó lo que dijo usted, Juan Pablo, o la periodista Paola. El 2020 implica que cómo se está asumiendo ante estos retos, y en el 22, de seguir como vamos, pues se va a recibir un país mucho más degradado en materia de conflicto, porque hay permisividad, digamos. La política de seguridad implica una comprensión del territorio y una atención. Pero viendo ese programa de Ariel, decía que le dijeron como si vas por su cuenta, pero se lo dijo la fuerza pública. Entonces aquí hay una realidad que no se puede obviar. Hoy vi una encuesta de Pulso País, y se mostraba, digamos, un impacto en el sentido de la valoración de la política de seguridad. Entonces, cuando se habla de paz, la gente lo asimila únicamente con el cumplimiento del acuerdo con los desmovilizados, pero la prioridad tiene que ser con las comunidades que viven en esos 15 departamentos en la Colombia rural, en las zonas más apartadas. Venga, senadora, porque yo quiero que nos quedemos en eso. Hoy día el problema de seguridad lo podemos vincular únicamente con el narcotráfico, ¿o ha habido descuido por parte del Estado? Y por parte del Estado, me refiero al actual gobierno, de mantener esas zonas en donde ya las FARC como tal, no los reductos hoy, no los residuos de las FARC, no los que volvieron al monte, sino las FARC se habían ido. Ahí sí se ha fallado. Parece que hubo tal desidia. La lógica, además de lograr la desmovilización de las FARC, implicaba que las fuerzas del Estado coparan el territorio, pero no puede pretenderse que quede en el vacío. No hay vacío de poder nunca, y efectivamente ha habido desidia, pasividad y una lógica que hace que de dejar crecer el conflicto. Y no se entiende porque claramente agrava a los colombianos en general, al gobierno actual, y deja una situación más grave para el que siga. Senador Robledo,
Le pregunto, se habla desde varias orillas. Unos dicen que, ojo, en el 2022 con el castrochavismo, que con el comunismo. Desde el otro se dice que va a continuar la política de guerra, va a ser un gobierno guerrerista, hay que tener cuidado también. Pero siempre se ataca desde ambas orillas, desde los extremos. Y uno ve que el país está cada vez más polarizado, ¿no? Es como el momento de buscar otras alternativas, una solución. ¿Cuál sería digamos, ese camino, ese norte para que el país pueda salir adelante y la gente vuelva a confiar por lo menos en las instituciones? Porque en este momento no se confía en nadie. Yo creo que Álvaro Uribe tiene razón cuando advierte y dice que ojo con el 2022, porque si nos llega a poner a otro como Duque no va a quedar nada en este país, eso sí está clarísimo. Yo creo que el gran deterioro de la imagen de Álvaro Uribe en las encuestas tiene que ver con eso, no le perdonan que haya puesto a Iván Duque como presidente de la República. Y miren una encuesta que empezó a circular ayer. Senador Ciro, le va a Duque como a los perros en misa, porque entre otras cosas, uno no puede seguir a los 2 años de estar gobernando echándole la culpa al que gobernó 2 años atrás. Eso es absurdo. Van a mantener esa teoría hasta el día anterior. Entonces, aquí hay razones para la controversia y a mí no me preocupa la controversia. A mí lo que me molesta de la controversia es cuando la vuelven peleas de perros y gatos. Sí, cuando entonces el truco es meterle miedo a la gente sacando el coco como a los niños chiquitos. Y particularmente cuando se la pasan hablando de otros países para ocultar lo que pasa en este. Entonces, para poner un ejemplo, aquí se habla y se habla y se habla del drama del desempleo de los venezolanos y los venezolanos que han tenido que salir de su país, y está bien que eso se mencione, pero aquí se oculta que hay 5 millones de colombianos en el exterior, más que venezolanos, porque el modelo económico nacional no fue capaz de darles empleo y los empobreció y los arruinó. Entonces, que el debate se haga, pero que se haga con toda seriedad y con todo rigor. Entonces, el truquito ese de que además tampoco mencionan con nombre propio, no, es que ahí hay algunos que dicen que no sé qué, no, digan con nombre propio quién es el que dice alguna cosa y se entra al debate que sea, pero yo quiero enfatizar el peor riesgo que tiene Colombia, eso está demostrado hasta la saciedad, es que el doctor Álvaro Uribe nos vuelva a poner a otro Duque en la jefatura del Estado, porque yo creo que a eso sí no le sobreviviría a Colombia. Si hoy, faltando 2 años de desastres, repito, miren la encuesta de ayer, le está yendo a Duque como a los perros en misa, ustedes se imaginan cómo irá a estar eso dentro de 2 años, y cuántos serán los cuentos, las fábulas que tendrán que inventarse en estos próximos 24 meses para decir que es que la culpa la tuvo el de 4 años atrás, cuando ellos tienen el poder y no han arreglado nada. Es que no han arreglado nada. Es un desastre, es un fracaso rotundo todo lo que ha hecho en esta administración, en cualquier aspecto en el que se mire. No es cierto que hayan acertado ni hayan resuelto ni uno solo los problemas nacionales y han profundizado los problemas que venían de atrás. Senador Ciro Ramírez, del Partido Centro Democrático, ¿no cree usted que con esas advertencias también desde el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre el 2022, el partido, la colectividad, tendrá un castigo por lo que consideraría no fue o no ha sido un buen desempeño del presidente Iván Duque? Se lo pregunto porque entonces en el juego político dicen, bueno, le tocó entonces al presidente Iván Duque, pero si han pasado 2 años y sigue diciendo que han sido echando culpas al gobierno anterior, ¿no cree usted que va a recibir un castigo políticamente hablando el uribismo porque ya tuvo la oportunidad el presidente Iván Duque y ahora entonces sería el espacio para otras alternativas políticas? Yo creo que no saldremos castigados. Yo pienso que el hecho que Iván Duque haya logrado que Colombia hoy sea el líder de la transición energética en Latinoamérica, yo pienso que si Iván Duque logró frenar el crecimiento desconsiderado, sin algún límite de los cultivos ilícitos, incluso disminuyó poquito, mucho, lo que sea, lo disminuyó, frenó y disminuyó, que haya logrado crear la política social más grande de toda la historia de Colombia para que está llegando a 3 millones de hogares, según el DNP, 3.3 personas por hogar, eso está teniendo un impacto de casi 10 millones de colombianos, el hecho de los giros extraordinarios, el buen manejo de la pandemia, además de en cada uno de los sectores en materia de educación, Generación E que está llegando ya a 300.000, el tema de Jóvenes en Acción que va a llegar a 500.000, todo esto que está haciendo en materia de equidad,
la ley de emprendimiento que va a ir al Congreso, además de la ley de crecimiento y los incentivos que generaron para llevar a Colombia a un crecimiento del 5%, las diferentes proyecciones que hablan sobre el 2021 hablan de un crecimiento del 4%, incluso el FMI hace una semana lo dijo, el hecho de haber cumplido con la ley de regalías, devolverle las regalías a las regiones productoras, el hecho de haber sacado la ley TICS, de llevar los centros digitales a las zonas rurales, urbanas, conectar las escuelas rurales con internet, todo esto que viene haciendo el gobierno me parece que no, yo no veo que vayamos a ser castigados. Lo que me parece curioso es que hoy unos digan el narcotráfico, el narcotráfico, el narcotráfico. Ah, pero eso sí se la pasan pidiendo recursos y recursos en la rama judicial para que no tengamos aspersión aérea. Se ponen bravísimos porque vengan estadounidenses a desarrollar e implementar un acuerdo de cooperación para combatir la lucha contra el narcotráfico. Entonces, a ver, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Porque es que dicen una cosa y después hacen otra. Entonces yo lo que digo es, se ha cumplido con lo que se le prometió y por eso más de 10 millones de colombianos votaron por Iván Duque. Se viene cumpliendo esa gente. Cuando uno cumple al elector, los electores saben y se dan cuenta. Hablan de una encuesta, Andrea. Yo también tengo otras que en una salía el 50, otras en el 62, otras en el 51. Si hacemos un promedio está en el 57, después de estar en el 30 y pucho antes de la pandemia. Eso quiere decir que los colombianos reconocen el buen manejo de la pandemia para haber subido más de 30 puntos. Entonces, todos hablamos de encuestas. Permítame, senador, porque yo quiero preguntarle a Angélica Lozano sobre eso que usted está diciendo y también sobre lo que mencionó el senador Robledo. Por un lado, el senador Robledo dice que vamos a caer en el abismo o estamos cayendo ya si volvemos a escoger a la persona que diga Uribe o si la persona que dice Uribe es como lo es el actual presidente, el señor Iván Duque. Pero por el otro lado, para el senador Ciro, pues todo está perfecto, todo está bien, todo está marchando a las mil maravillas. Pero entonces, senadora, si es cierto que estamos cayendo en el abismo, ¿quién nos puede salvar en 2022? Uy. Lo primero es que yo no creo en los caudillos, en que fulanito va a salvar, Calvás va a salvar al país o Andrea. Esa lógica es muy peligrosa y muy frustrante, porque los únicos caudillos que se venden como salvadores son los Fujimoris o los Uribes, y la solución resulta más cara que la enfermedad. Necesitamos acción colectiva para ejecutar una agenda transformadora, y eso es dificilísimo, porque en tiempos normales, con la inequidad que tenemos en nuestro país, es difícil, pero ahora la agravación de la situación socioeconómica, ambiental, hace aún más difícil. Hay un retroceso en los indicadores económicos, la gente que ha vuelto a la pobreza pone un reto aún más difícil. Entonces, primera alerta, no creerle al que se venda como salvador de la tolda que sea. Esa es una lógica que nos hace mucho daño en nuestra cultura política. La clave está en la agenda y en la... Se va a necesitar un gobierno con mucha solidez, con horas de vuelo, con experiencia para poder ejecutar una transformación. El Centro Democrático ejerció una oposición feroz el cuatrienio anterior para hacer invivible la nación, como en su momento dijo Laureano Gómez, y luego les tocó gobernar y se demoraron en poder despegar. Paradójicamente, la pandemia medio ha rescatado al presidente, como le decía Ciro, en materia de encuestas, le dio un respiro y estamos en la ñeñe política y luego, pues, por supuesto, la agenda global de pandemia tan crítica, mortal y desafiante, le ha permitido un timonel que, bueno, es presentador de televisión todos los días, ¿no? Y hay una estrategia, digamos, de sobreaguar, pero yo creo que la gente va a valorar la experiencia acumulada, no solo de una persona, sino de equipos que se integren para el potro difícil de impulsar transformación en una situación crítica como la que estamos. Senador Lara, yo quiero preguntarle a usted, que además tiene su radar puesto en distintas orillas, lo siguiente: el que se diga ojo con el 22 y que se empiece desde ya una campaña en donde incluso se está sembrando terror sobre lo que puede pasar dependiendo de lo que se elija en el 2022, ¿no le hace daño a la confianza en Colombia? ¿No le hace daño a, por ejemplo, los observadores internacionales, la banca de inversión, las calificadoras de riesgo, que empiecen a escuchar ojo con el 22, ojo con el 22? ¿No se está sembrando un escenario que puede ser lesivo para el país, no en la política, sino en términos generales? Senador Lara, actíveme el micrófono, por favor. Eso.
Gracias, Juan Pablo. Sí, es que no les queda otra alternativa para hacer campaña y política frente al 22. Recuerde, la derecha populista y la izquierda radical gobiernan con una misma matriz que consiste en dividir. Divida al país en campos antagónicos y aplique el miedo. Aplique el miedo para fortalecer y unir a su espacio político. Y la izquierda más radical gobierna dividiendo, muchas veces fomentando el odio o haciendo deseable un cambio absoluto del sistema. Esas son las dos cosas que asimilan a la izquierda radical y a la derecha radical. Entonces, pues no saben hacer política de otra manera. Los liberales socialdemócratas, nosotros gobernamos con un mensaje de esperanza, con un mensaje de unión y básicamente porque le apostamos al reformismo liberal, a la fe en la democracia liberal, en su capacidad de reformar progresivamente a la sociedad. Son mensajes completamente distintos. Y por eso, al referendo que vuelve al pasado del Centro Democrático, varias personas que se identifican con la ideología liberal socialdemócrata, le hemos presentado al país un proyecto de referendo. Un proyecto de referendo que busca básicamente aprobar con los colombianos en las urnas todo aquello que el gobierno nos ha negado. La extensión del apoyo del subsidio a la nómina a las microempresas. Recuerde usted que de 1.650.000 empresas formales que tenía el país en diciembre, el ministro Carrasquilla, que parece ser el verdadero gobierno, terminó descartando a 1.500.000 empresas, lo que explica que Colombia sea el país con más desempleo de América Latina y el segundo en el mundo donde más ha crecido el desempleo. Dejó quebrar a todo el tejido comercial y empresarial. De 1.650.000 empresas, apenas, Juan Pablo, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior, se han reactivado 280.000. Imagínese usted lo que eso significa en términos de depresión de todo el tejido económico y social. Por otro lado, la creación de una renta básica real, porque la derecha populista gobierna con una política social de mínimos. Ellos creen y pretenden que una familia colombiana puede vivir con 160.000 pesos. Para ellos la política social son migajas, para ellos la política social es tirarle la migaja al más pobre de lo que le queda en la mesa al más rico. Sí. Entonces nosotros creemos que eso se necesita una renta básica. Aunque Cambio Radical también apoyó esa campaña de Iván Duque y pues por supuesto va a ser protagonista en las elecciones de 2022 y por eso quiero hacerle la pregunta, Andrea, senador, le digo que Cambio Radical apoyó al presidente Duque y ahora viene el reto de que van a proponer para 2022. Yo no creo que me pueda identificar mucho con las recientes decisiones de Cambio Radical, pero bueno, allá constituimos un grupo liberal socialdemócrata con el que hemos venido trabajando. Hay varios partidos que no quieren de ningún partido político, los sectores más disímiles unidos para evitarlo, pero bueno, no importa, no se necesita una personalidad jurídica para existir, lo importante es tener ideas, convicciones y principios claros. Senador, ya para ir cerrando y para irlos despidiendo a nuestros panelistas, quiero preguntarles por una frase muy corta para que nos sinteticen lo que piensan de cara al 2022. Tenemos ahí un problema con la comunicación del senador Lara, pero entonces quiero empezar con el senador Jorge Enrique Robledo. Numeral del 22, espero, del 2022, ¿qué espera usted en materia política, senador? Mando los mismos con las mismas, que esta vez le falle el dedo al doctor Uribe, porque si nos pone a otro Duque van a acabar hasta con el nido de la perra, como se dice coloquialmente. Eso sí sería un desastre, porque lo que tenemos es un desastre, y era un desastre en febrero. Ustedes saben que el 70% del desempleo de hoy con la pandemia ya estaba presente en febrero. Es que aquí están manipulando al país porque le salió perfecto al doctor Duque utilizar la pandemia para justificar todo su pésimo gobierno. Las calificadoras de riesgo habían disminuido la calificación de Colombia en marzo también. 70% del desempleo de hoy colombianos ya lo tenía Duque puesto en febrero. Del 2022, espero. ¿Qué espera, senadora Angélica Lozano? Acción colectiva, madurez de ciudadanía de la clase política alternativa. Celebro, saludo y animo los pasos que están dando el senador Robledo, precandidato presidencial, Rodrigo Lara, muy valiente,
porque romper con su casa política o su partido, donde él claramente hoy ya no cabe porque refleja otros postulados, lo mismo los pasos que está dando Barreras. Los felicito a los tres, la acción colectiva es lo que espero y tengo que ayudar a construir para el 22. Senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, ¿qué espera para el 2022? Espero a alguien con carácter, con grandeza, que reúna diferentes sectores políticos, que una a los colombianos pensando en empleo, en cómo acabar la pobreza, en libertades, en educación, en volver también a seguir manteniendo y recuperando la política de seguridad, y sobre todo yo lo que digo es una persona que tenga la grandeza de unir a Colombia. Yo pienso que se necesita carácter, se necesita prudencia para gobernar este país, porque lo que nosotros vamos a tener el 22 va a ser unas fuerzas muy difíciles, como hemos visto en las últimas campañas, que van a venir de otros países de Latinoamérica. Pero yo lo que le digo es grandeza. Yo creo que Colombia, pero yo los escuché, senador Robledo, yo los escuché. Yo lo que le digo... Cuando termine, senador. Adelante, senador Ciro. Claro, ya. Lo escuchamos, senador Ciro. Yo lo que digo es que, mire, necesitamos alguien en el 22 que pueda unir este país y que podamos tener un consenso en algunas cosas mínimas, por lo menos en unas mínimas, porque entonces vamos a seguir en el mismo dicho que dicen en la calle: no hacen ni dejan hacer, y así vamos a seguir otros 100 años. El senador Ciro quiere a alguien que no se parezca a Duque, Andrea, eso es lo que quiere, ese es su sueño, en eso estamos de acuerdo, que no se parezca a Duque, senador Ciro. Nos falta la réplica del senador Robledo y nos falta solamente si es alguien que une al país, Lara. pues evidentemente ¿Cómo vas? Esto es 3 contra 1, Andrea, esto es muy difícil. No, pues esa es el senador Robledo, que quería una réplica, pero sabe que también está levantando la mano el senador Lara, que quiere terminar. A ver, senador Lara, adelante, por favor. Ciro, usted ya está curtido, hermano, usted ya está lidiado. ¿Qué espera en 2022? más difíciles. Bueno, no, el 2022, mire, en eso coincido, digamos, me gustaron las palabras de Ciro. Se necesita unidad, grandeza, pensar de verdad en los más altos intereses del país. Yo creo que esa debe ser básicamente una constante y deben ser los principios fundamentales, los grandes lineamientos de cualquier proyecto político que llegue al 2022. Yo creo que ahí debe buscarse una alternativa que sea muy clara y sobre todo un ejercicio presidencial con una vocación y un profundo amor por el país. Se necesita aptitud y se necesita mucho carácter, se necesitan tomar decisiones muy difíciles en este país. Este país viene arrastrando un statu quo en muchos aspectos, en la politización de la administración pública, en la destrucción del tejido industrial, en la destrucción de los sectores prometedores de la economía, en la inacción en el campo, y se necesita una mano muy firme, para evitar que se siga deteriorando el orden público en muchas regiones del país. Con el narcotráfico no puede haber cero tolerancia. Los narcotraficantes son bandidos que solo entienden la mano firme. Y recuperar la presencia del Estado es erradicar cultivos ilícitos, devolver la presencia del Estado, tener un manejo operacional serio con iniciativa por parte de nuestro ejército, pero una política social real, una política social cierta, no la política social del actual gobierno de absolutos mínimos que cree que la gente vive feliz con 160.000 pesos mensuales cuando lo ha perdido todo por culpa del mismo gobierno, justamente. Sí. Pues bueno, como usted ve, Juan Pablo, el debate va a ser de largo aliento a nuestros invitados, senador Jorge Robledo, senadora Angélica Lozano, senador Ciro Ramírez y senador Rodrigo Lara. Gracias por estar aquí en Sigue la W.